Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos en un nuevo tutorial en donde nos convoca, ¿no? De alguna forma Francisco Garibaldi, ¿no? Que nos pasa un par de oraciones que necesita que le demos una mano. Entonces lo socializamos para ver si es que algunos de ustedes también tienen esta duda y se la pueden sacar de inmediato. Vamos con la primera oración. La primera oración dice: en esa ciudad los árboles son añosos y brindan una sombra que disfrutan los habitantes del pueblo. ¿Sí? Muy bien, aquí estamos en presencia de una oración simple, ¿sí? Que tiene incluida una proposición subordinada. Es decir, que estamos hablando de una oración compleja ya, ¿no? Vamos a ver, lo primero que debemos hacer es marcar los verbos, ¿sí? Acá tenemos el primero, son, ¿sí? Acá tenemos el segundo, brindan, muy bien, ¿sí? Y acá tenemos otro más, disfrutan, ¿sí? Tenemos tres verbos, es decir que la oración en sí presenta tres verbos: el verbo ser, el verbo brindar y el verbo disfrutar, ¿sí? Muy bien, ya tenemos los tres verbos identificados. Ahora, de estos tres verbos, tenemos que darnos cuenta cuáles pertenecen a la oración principal y cuáles pertenecen a la proposición. Es importante identificar, para lo cual ustedes ya tienen de antemano que saber cuáles son los encabezadores de las proposiciones. Miren acá, solita se está deschavando, ¿sí? Ahí encontramos el encabezador, que el encabezador es el que me va a permitir saber dónde empieza la proposición subordinada, ¿sí? Y el sentido común, la dicción, la lectura, la pronunciación de la oración es lo que me va a permitir saber dónde finaliza. En esa ciudad los árboles son añosos y brindan una sombra que disfrutan los habitantes del pueblo. ¿Vieron cómo termina acá? Pueblo. Entonces ahí termina la proposición subordinada. Empieza en el encabezador y termina en pueblo. Entonces eso significa de que ya pudimos evacuar a uno de los verbos, que este verbo, que es el verbo disfrutar, pertenece a la proposición subordinada, no a la oración principal. Ahora, ya habiendo identificado la proposición subordinada, todavía no analizamos. Nos vamos a focalizar en los dos verbos que aparecen afuera de la proposición subordinada, porque seguramente esos verbos pertenecen a la oración principal. Para lo cual, y para saber nosotros si es así, le vamos a preguntar a esos verbos para separar en sujeto y predicado, ¿sí? ¿Qué son añosos y brindan una sombra que disfrutan los habitantes del pueblo en esa ciudad? Los árboles. Acabamos de encontrar al sujeto. Este es el sujeto, mientras que todo lo demás es predicado. Entonces al sujeto lo tenemos en el medio de dos predicados. Este predicado, que es un predicado verbal, es compuesto. ¿Por qué es compuesto? Es compuesto porque tiene dos verbos, ¿sí? Tiene dos verbos, hay dos acciones que se están realizando, es decir, hay dos acciones que está realizando el núcleo del sujeto, ¿sí? Que viene a ser en este caso el sustantivo árboles, ¿sí? Está realizando la acción de ser y la acción de brindar. Muy bien. Vamos a marcar primero el sujeto. Vamos por lo más fácil. Sujeto expreso simple. ¿Por qué es expreso simple? Porque acá tengo el modificador directo, el artículo que funciona como modificador directo, y acá árboles, el sustantivo que funciona como núcleo del sujeto. Ahora vamos con el predicado, vamos con la parte más fácil, ¿sí? Predicado verbal compuesto, habíamos dicho que era, ¿sí? No nos olvidemos, ¿sí? En preposición nexo subordinante. Esa, adjetivo demostrativo, modificador directo. Ciudad, sustantivo núcleo. En esa ciudad viene a ser el complemento circunstancial
de lugar, ¿sí? Tenemos el complemento circunstancial de lugar. Ya hemos analizado esta parte, ya tenemos analizado el sujeto. Ahora vamos con la otra parte del predicado, ¿sí? Dice, son añosos. ¿Qué tengo acá? Acá tengo un adjetivo. Este adjetivo está acompañado de un verbo copulativo. Este adjetivo hace referencia al núcleo del sujeto, es decir, que es un complemento predicativo subjetivo obligatorio, ¿sí? ¿Por qué es obligatorio? Porque el verbo exige de que se encuentre dentro de la oración para completar el sentido. De no estarlo, la oración carecería de sentido. Por eso es obligatorio. La I es una conjunción que funciona como nexo coordinante sintácticamente. Brindan, ya lo habíamos marcado como núcleo verbal, como el segundo núcleo verbal del predicado, ¿sí? Una sombra. Una, artículo, modificador directo, sombra, sustantivo, núcleo, ¿sí? Y tenemos que disfrutan los habitantes del pueblo. Que disfrutan los habitantes del pueblo es una proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué es adjetiva? Porque su antecedente es un sustantivo, es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumple la función de modificador directo. ¿Modificador directo de quién? Del núcleo sustantivo que está como antecedente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que brindan los árboles? Una sombra que disfrutan los habitantes del pueblo. Objeto directo, ¿sí? Y de esa manera tenemos analizada la oración que Francisco nos ha enviado para que lo ayudemos a analizarla, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a pasar a la segunda oración. Muy bien, vamos con la última oración que nos pasó Francisco Garibaldi para que le demos una mano. Sigue la siguiente. Tal vez un día mi mejor amiga Ana venga a visitarme, ¿sí? A ver, veamos cómo la analizamos. Lo primero y principal, siempre, siempre marcar el núcleo verbal, ¿sí? En este caso, el núcleo verbal es venga a visitarme, funciona como núcleo verbal, ¿sí? ¿Quién venga a visitarme tal vez un día? Mi mejor amiga Ana. Acabamos de encontrar al sujeto. Entonces, acá lo tenemos al sujeto en el medio de los dos predicados, ¿sí? Este predicado es verbal simple, predicado verbal simple, y el sujeto es expreso simple. Vamos a analizar primero el sujeto para poder, ¿sí?, pasar después para el predicado. Vamos con el sujeto. Mi, ¿sí?, modificador directo. Mejor, adjetivo calificativo, modificador directo, ¿sí? Amiga, sustantivo núcleo, ¿sí? Ahí tenemos el núcleo del sujeto. Pero acá tenemos el sustantivo propio, Ana. Pero fíjense ustedes, chicos, de que Ana está entre comas, ¿sí? Eso significa de que Ana está cumpliendo la función de aposición. ¿Qué significa eso? Significa de que yo, la construcción o la palabra que conforma la posición, la puedo cambiar por la del núcleo del sujeto y la oración va a seguir teniendo sentido. Veamos, hagamos la prueba. Tal vez un día Ana, mi mejor amiga, venga a visitarme. Tal vez un día mi mejor amiga Ana venga a visitarme. ¿Se dan cuenta cómo la oración no pierde sentido? A pesar de que se han alterado los factores, no se ha alterado el orden de los factores dentro del sujeto. Sigue teniendo sentido. Muy bien, vamos con esta parte del predicado donde dice tal vez un día
viene a ser un complemento circunstancial de duda, ¿sí? Entonces, ya tenemos analizada la oración completa. Esta es una oración bimembre simple, ¿sí? Así que bueno, desde ya los agradecimientos a Francisco y sigan mandando oraciones para poder ayudarlos a absolutamente todos. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, de poner me gusta y de suscribirse a mi canal, que seguramente les va a servir para las tareas del colegio. Nos estamos viendo. Chau, chau.